hoy aquí con ustedes. Como pueden ver, pues trajimos el programa Hablemos de aquí a la casa de UNIFE. Y hoy estaremos hablando de un tema de mucha importancia. Esperemos que puedan tomar atención cada uno de ustedes. El tema es identidad de género. ¿Ya sé? ¿Qué visión tiene Hablemos de este proyecto? El proyecto Hablemos de es un programa que tenemos y porque surge la necesidad como cristianos ante temas difíciles, ante temas de inquietud que vienen afectando a nuestra sociedad, a la juventud y a nuestra cultura. Y aquí es donde el programa nos ayuda a que nosotros aprendamos cómo confrontar esas necesidades, cómo confrontar esos temas difíciles de inquietud. El programa Hablemos de se desarrolla en una conversación de los hermanos hablando acerca de estos temas a la luz de la palabra, para tener esas respuestas que como cristianos necesitamos. El programa se ha desarrollado ya hace 5 meses y hemos tocado este tipo de temas, como por ejemplo la verdadera libertad del Espíritu Santo, la depresión, aliens y ovnis, ángeles y demonios. Y vamos a seguir hablando de temas de mucha importancia ante la sociedad. ¿Para qué? Para ya no quedarnos callados y tener esos conocimientos para poder dar una opinión veraz a la luz de la palabra. En este momento les vamos a presentar el siguiente tema, lo que es identidad de género. Para ello vamos a iniciar con un video donde vamos a ver un caso. Préstele mucha atención porque este caso no solo es con esta persona, sino que se desarrolla a nivel de sociedad. Entonces, vamos con el video. No se trata, ¿verdad? Así que, sin más que agregar, bienvenidos a este su programa, su quinto programa, sí. de HD, esta vez en vivo aquí desde las instalaciones de UNIFE. Así que un fuerte aplauso para el Señor, un fuerte aplauso para usted también. Y si usted no trajo libreta, yo espero que utilice las notas de su teléfono, ¿verdad? Para poder anotar todo. Así que vamos a presentarles al pastor Vladimir, que usted ya lo conoce, ¿verdad? A la pastora Susan, a Yari, ¿verdad? Y su servidor Jonathan Sanabria. Así que un gusto estar con ustedes. Pastores. Amén. Bien, hoy vamos a tener una dinámica distinta. Recuerdan, en el programa HD tenemos una sección especial de preguntados, donde hacemos consultas y vertimos nuestras opiniones. Pues hoy aquí está la sección de preguntados también, y pues tenemos a Carlos, que nos estará apoyando por alguna consulta médica, pues él también puede apoyarnos en esa parte. También queremos decirle que como es distinta, entonces ustedes van a decir, ¿y cómo vamos a preguntar hoy? ¿Verdad? Bien, va a pasar un recipiente, los sugieres lo tienen allá en la parte de atrás, no vaya a depositar ofrenda, va a depositar sus preguntas ahí, ¿verdad? Si usted tiene una consulta, yo sé que les entregaron una hojita, ¿verdad? Cuando ingresaron les dieron una hojita y un lápiz, entonces ahí usted va a anotar las preguntas en la medida que se vaya desarrollando el programa, y pues de esa forma lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Estamos listos para comenzar? Bien. También allí a decirles, si alguno de ustedes desea al final el estudio completo con todas las referencias bibliográficas, usted lo puede obtener, solo nos dice, nos anota el correo, nos dice yo lo quiero recibir, se lo quiero compartir a alguien, el estudio completo. De hecho, lo que tenemos acá es corto, esta es una pequeña guía. La verdad que el estudio es mucho más amplio y usted lo puede obtener todo. Entonces que se aboquen en la mesa de información en la parte de atrás, que nos dejen sus datos, teléfono, correo, para que lo puedan recibir también. Excelente, bien. Pues vamos a iniciar el día de hoy. ¿Qué más que leyendo un versículo que está en la palabra del Señor? Y lo encontramos en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y dice así: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, por el Espíritu de Dios. ¿Por qué es tan importante iniciar con esta palabra que encontramos en la Biblia? Porque, número uno, vemos que esto se estaba desarrollando en la iglesia de Corinto. ¿Y qué podemos ver ahí? Que había un problema bien grande en cuanto a desórdenes que habían de pecados, y vemos diversidad de pecados, ¿verdad? Sí vemos ahí el homosexualismo, pero vemos también ahí idólatras, adúlteros, por lo que podemos entender que este pecado de la homosexualidad está en el mismo rango, en el mismo nivel que todos los pecados. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hablando de Corinto, era una ciudad, precisamente como decía Susan, de mucha inmoralidad sexual. Quizá hoy pudiéramos referenciarlo a una ciudad que le llaman la ciudad del pecado. Quizá Las Vegas, donde hay desenfreno. Así era Corinto. Entonces, vemos que en la iglesia, habían personas que por el poder de Dios habían salido de todas estas condiciones. El homosexualismo no es el pecado imperdonable. Es correcto. Entonces, porque muchos lo pueden llegar a ver así, pero aquí menciona a los avaros al mismo nivel que una persona que tiene este problema. Amén, es un pecado redimible. Un pecado redimible, totalmente. Amén. Bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando el tema. Para eso me gustaría primero dar unas definiciones para que podamos comprender mejor el tema, ¿verdad? Entonces, comenzando por el título de Hablemos de, ¿qué es identidad de género? ¿Qué es identidad de género? Identidad de género es la percepción que cada individuo tiene sobre su propio género. Y esto es independientemente del sexo biológico con el cual nació, ¿sí? Ahora, ya sabiendo qué es identidad de género, hay otro término que es cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Cisgénero, ahí voy a ir despacito para que vayamos entendiendo, porque yo sé que los nombres son un poquito raros. Si esa identidad de género, o sea, esa forma en que la persona se percibe a sí misma, coincide con su sexo biológico, se llama cisgénero. Es decir, yo, Yari, nací con sexo femenino, ¿verdad? Y me percibo como una mujer, ¿verdad? Me identifico con mi género, entonces soy cisgénero. O sea que no nos asustemos, ¿verdad? Si Sí. alguna vez le preguntan, ¿y usted es cisgénero? No, yo no soy, ¿verdad? No, y le Ahora preguntan ya en la calle, entendemos, ¿usted ahora es cisgénero? Sí. O si a Fede y Brenda se acercan ahí con preguntado, ¿verdad? Entonces, eso es cisgénero. Ahora, transgénero es lo contrario, ¿verdad? Sí, esa identidad, ¿verdad? Si usted se percibe diferente a su sexo biológico, eso se llama transgénero. Hay otra definición que es transexual. Transexual son transgénero que quieren hacer cambios, ¿verdad? Han decidido hacer cambios físicos, ya sea a través de tratamientos hormonales o de cirugías, ¿verdad? Eso es un transexual. Hay otro término que yo sé que ese está ya bien popular entre los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Que es el tercer género o género no binario. ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Es el no binario. Esas son personas que no se identifican ni como femeninas ni como masculinas, sino que intermedio. De ahí viene el término famoso de ella. ¿Lo han escuchado? No me digas él ni ella, ella, ¿verdad? De hecho, en Argentina lanzaron un programa que le llaman Todes. Todes, y hablan con la E, ¿verdad? Hay también, no sé si se acuerdan de un caso de unos famosos artistas, ¿verdad? De Eva Luna y Camilo, que decidieron que su hija iba a ser no binaria y le pusieron un nombre intermedio, ¿verdad? Ni masculino ni femenino, ¿verdad? Le pusieron índigo a la niña, ¿verdad? Y la quieren tratar como un género no binario, ¿verdad? Ni ella, ¿verdad? Que ella decida o él decida qué va a hacer cuando ya sea adulta. Entonces, eso es no binario. Cuando ustedes escuchan ese término, ya saben, ¿verdad? También hay otro término muy popular que es pansexual, ¿verdad? Pansexual es que le atraen todos los géneros, no binario, transexual, todos los géneros. Ellos dicen que aman a todo el mundo, no tienen
Preferencia. Ajá, sí. Y tenemos por último, ¿verdad? Otro término que es heterosexual, que ya es más común, ¿verdad? Que son las personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Ahora, ojo, ¿verdad? Todos estos términos son términos que, bueno, nos tuvimos que aprender, ¿verdad? Sí. Porque el mundo los quiere imponer, ¿verdad? De hecho, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estaba viendo de que ellos reconocen, esa organización reconoce 112 géneros hoy en día. Una locura. cantidad increíble. Cuando sabemos que la Biblia nos habla de solamente 2 géneros, hombre y mujer, ¿verdad? No hay más. Pero la ONU dice que hay 112 géneros. Qué tremendo. Sí, y lo tremendo en todo esto es que lo que son estos 112 géneros es toda una combinación de cómo nació con el sexo biológico, cómo se siente la persona, eso, como que esa es la definición, y cuál es su orientación sexual. Y todas esas combinaciones han dotado en esos 112 géneros que dice el mundo que hay. Es importante porque aquí estamos viendo cómo la sociedad se está definiendo por lo que siente ser, no por lo que es, por lo que realmente como Dios lo diseñó. Es un sentimiento. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios de eso? Que el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. Y hoy vamos a ver datos científicos, datos bíblicos, estadísticas que usted puede encontrar, y por eso todos los enlaces que vamos a compartir, ahí los va a poder ver. Bien, con estas definiciones que acaba de mencionar Yari, que son las básicas, no las 112, porque si traemos las 112 creo No que terminamos. ni las logramos entender, pero las básicas son esas. Existe un manual de diagnóstico de trastornos mentales. Ese manual es conocido en el mundo de la ciencia como DSM. Se utiliza aquí en Honduras, se utiliza en muchas partes del mundo. Es generado en Estados Unidos. Ese DSM, que es el manual de diagnóstico de enfermedad o de trastornos mentales, ha tenido varias versiones, 5 versiones. La versión 2, que fue en 1968, describía el homosexualismo como un trastorno mental que tenía que ser tratado. De 1968, el mundo, o en este caso Estados Unidos, categorizó el homosexualismo como un trastorno mental. 1973, la Asociación de Psicología Americana dijo, no, el homosexualismo no es ningún trastorno, es normal, es natural. Desde ahí es donde ha venido la ola de ideología de género. La ideología de género no es el tema nuestro hoy, porque la ideología de género habla de políticas, habla de leyes, habla de reglamentos. Nosotros no queremos hablar de eso hoy. Hoy lo que queremos hablar es de la persona, de testimonios como el del video que acabamos de ver y por qué ocurren esas cosas. Entonces, ¿y cuál es la solución? La causa, la solución. Entonces, DSM-2 dijo eso. 1973, la Asociación de Psicólogos Americanos dijo, el homosexualismo no es ningún trastorno. Entonces, ¿qué ocurrió? En la versión 3 de 1980 del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, ya se quitó el homosexualismo como un trastorno. Pero sí dejaron un trastorno que se llama disforia de género o desorden de identidad de género. Lo que le diagnosticaron a la persona del testimonio. Entonces, ¿y qué significa eso, pastor? Significa que la persona se identifica con un sexo diferente a su sexo biológico. O sea, cuando es alguien transgénero, realmente lo que tiene es un trastorno de identidad de género. Eso es lo que ocurre. Ahora, este trastorno de identidad de género, en 1980, présteme atención a esto, ese manual determinó las causas. Ahí en ese manual aparecen descritas las causas principales que hoy Estados Unidos y las otras versiones han eliminado del manual. Ya no describen las causas. ¿Y por qué no las describen? Porque dicen, no, eso es natural. Hoy es natural eso. Si usted nace de esa manera, es porque usted naturalmente es así. Pastor, eso que usted menciona es grave. Porque si el DSM puso en el 2, en la versión 2, que estaba ahí, las causas y todo, y después no aparece, es porque muchas veces, a veces tenemos que tener ese cuidado con los psicólogos, porque ellos se rigen y se guían por esta norma, ¿no es cierto? Así es. De hecho, aquí ya la última versión es la del DSM-5 y los médicos en Honduras lo utilizan.
Entonces, y no aparecen las causas. Sí aparecen las características. Quiero leer algo acá, dice: los trastornos de identidad de género se caracterizan por sentimientos de incomodidad e inadecuación del individuo sobre su sexo anatómico y por comportamientos persistentes generalmente asociados con el otro sexo. Hay una lista de características y de esas características vamos a hablar un poco hoy. Si una persona las manifiesta por 6 meses y manifiesta varias de ellas en conjunto, entonces se dice que tiene el desorden de identidad de género. Ahora, bueno, no siempre se manifiestan en ese extremo y ese es el asunto. Así es. Es correcto, es correcto. Vemos entonces, pastor, que nos damos cuenta que este estilo de vida que estas personas han adoptado o han sufrido estos traumas desde pequeños y optan por vivir de esta manera, vemos que no es un estilo de vida correcto, adecuado. Y quiero leer textualmente de la Mayo Clinic. Usted se pregunta qué es la Mayo Clinic. La Mayo Clinic es una entidad sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación. Dice que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres presentan los siguientes riesgos. Corren un mayor riesgo en infectarse con el VIH, el virus que causa el SIDA, ¿verdad? Entonces, desde ahí estamos viendo que en realidad no es un estilo de vida que me siento así, voy a optar por esto, pero en realidad vemos que hay consecuencias por tener este estilo de vida. Así es, de hecho, quiero comentarles algo. La palabra gay, que se utiliza mucho para estos grupos, es una palabra que originalmente no significa lo que significa hoy. La palabra gay significaba ser feliz. Y entonces ellos se apropian de este concepto para tratar de decir, no, ser homosexual es ser feliz. Pero lo que está leyendo y lo que está indicando Jonathan, usted lo puede leer en la página de Mayo Clinic. No es una organización cristiana. No. Es una organización que realmente incluso le va a dar el tratamiento hormonal o la cirugía si usted la quiere. Entonces, pero está reconociendo que ser homosexual tiene consecuencias peligrosas. Tatán, eso que mencionaba, por ejemplo, es importante destacarlo. La Mayo Clinic es una entidad médica, ¿no es cierto? Así es. Muy reconocida de mucho prestigio a nivel mundial. Es más, nuestro hijo nos mencionaba que los médicos, cuando tienen que hacer algunas consultas médicas, van a la referencia de lo que dice Mayo Clinic, porque tienen un estudio grande, enorme, y estas estadísticas que nos está dando Tatán están referenciadas a lo que la Mayo Clinic dice. Según los periódicos, los mejores periódicos han reconocido esta clínica como la mejor clínica de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos y conozcamos estas cosas y ver cómo desde la DSM, ¿verdad? 2, 3, la opinión o la investigación, todo esto va cambiando, pero es importante reconocer cómo Dios solamente ha dado 2 géneros y su opinión y su palabra se ha mantenido hasta la fecha. Así es. No así la opinión científica. Así es. ¿Verdad? Entonces, continuamos con estas consecuencias. Es importante que las sepamos. Tal vez nosotros conocemos a alguien o sabemos de alguien, ¿verdad? En el trabajo, qué sé yo. Y podemos informarnos acerca de todo esto. Dice aquí la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, aún más importante, ¿verdad? Que la Mayo Clinic. Repito, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, en 2019 determinó que el 69% de los nuevos casos de infección de VIH sucedía con homosexuales. Casi el 70% de una minoría está infectando, ¿verdad? Así es. Al 70%. Imagínense cómo es eso. O sea, el grupo homosexual es una minoría, pero genera la mayor cantidad de casos. El 70% de casos en Estados Unidos es generado en este grupo. O sea que hay una alta probabilidad de contagio. Y no solamente contraer enfermedades físicas, sino que vamos a enfermedades psicológicas, a enfermedades sentimentales, ¿verdad? Bueno, dice aquí, pueden tener mayor riesgo para una depresión, un trastorno bipolar, ansiedad, probabilidad de presentar trastorno por consumo también de alcohol, más que otras personas, ¿verdad? Sufren violencia de pareja
en mayor medida que el resto. O sea que ellos también, dentro de su comunidad, dentro de este estilo de vida, también es. sufren ese tipo de violencia, Es ¿verdad? correcto. Por todo este tipo de trastornos, por todo este tipo de desorden en el que también están envueltos. Así es. Increíble. Sí. Sí. Así es. Y pues bien, en cuanto a las causas, ¿qué causas pueden propiciar este estilo de vida homosexual? Yo creo que antes de pasar a las causas, hay un par de datos más acá. Miren, Dinamarca. hay un país que es Dinamarca. Dinamarca es el primer país en el mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el primer país en el mundo donde fue exitosa una operación de cambio de género en 1950 y algo. Estamos hablando de un país que es el pionero en todo esto. El grupo LGBT considera a Dinamarca como el paraíso. Entonces, hay una estadística de Dinamarca. Y aquí Jonathan nos la va a compartir para que preste atención en ese paraíso LGBT, donde está ampliamente aceptado, donde hay leyes y todo eso, ¿qué ocurre? Es, de hecho, una estadística que se trabajó durante 4 décadas, ¿verdad? Así es. Y hasta hace unas semanas atrás se concluyó con el siguiente resultado. Dice que la tasa de intentos de suicidio y de muertes por suicidio entre las personas transgénero del país era de 7.7 y de 3.5 veces superior a la del resto de la población, respectivamente. Intentos 7.7. Intentos 7.7. O sea que Y suicidio, una ajá. persona transgénero tiene 7.7 más veces intentos de suicidio que una persona que no lo es. Es Y correcto. tiene 3.5 veces más suicidios que una persona que no lo es. Es correcto. Y además también ese mismo estudio demostró que una persona transgénero tiene una vida corta, una vida realmente más corta y tiene una mayor tasa de mortalidad que una persona normal. Y yo creo que no solamente es por los riesgos en el área de la salud, ¿verdad? Así Sino es. también por el vacío que sienten en sus corazones, que no lo está llenando ese estilo de vida. Exacto. Mire, hay otros problemas médicos como el cáncer rectal, se da con ellos. La incontinencia también se llega a desarrollar con ellos. Entonces, hay muchas consecuencias que normalmente no se hablan. Entonces, nosotros como seres humanos o como padres también que somos de nuestros hijos, no quisiéramos una vida así para ninguno de ellos. Entonces, entendamos que la vida homosexual no es como lo pintan. El arco iris no es tan bonito, sino que hay consecuencias. Correcto. Exactamente. Y esa consecuencia, pues, la podemos ver mucho, ¿verdad? La parte de suicidios, la parte de que se sienten solos, de que no son aceptados, es algo que viene junto con este tema. Hoy sí, vamos a hablar un poco acerca de las causas, ¿verdad? Correcto. Las causas. ¿Por qué? ¿Qué puede propiciar que un niño o que una persona pues tenga esta identidad de género que no le corresponde, ¿verdad? Y lo primero que vamos a aclarar es que, y esto lo voy a leer textualmente, dice un enorme estudio internacional con una muestra de 500,000, no estamos hablando de una muestra pequeñita, estamos hablando de una muestra de 500,000, comparando millones de marcadores de ADN, demuestra que no existe un gen de la homosexualidad. Esto lo tomé literal de una publicación de la National Geographic el 30 de agosto del 2019. ¿Qué concluye la ciencia aquí? Que no existe un gen homosexual. O sea, no es que yo nací así. Exacto, No, no es existe. correcto. No existe, no es. Pero entonces dicen ustedes, ay, pero ¿y entonces por qué unos dicen que sí nacieron así? Normalmente nosotros encontramos estas preguntas. Bueno, ya la vamos a ver más adelantito, vamos a ver por qué suceden estas preguntas en algunos de los niños o de los jóvenes o personas que tienen esta confusión en su mente. Pues bien, lo otro es que en Israel un estudio de 20,000 genes codificadores de proteínas registrados identificaron cerca de 6,500 genes que actuaban en forma diferente en el caso de pertenecer a hombres o mujeres. ¿Qué quiere decir? Que sí hay distintivos marcados de que genes que identifican a una mujer y genes que identifican a un hombre, pero no se puede encontrar el gen, ¿verdad? Susan, Que ellos andan buscando. Y están buscando un gen. Exactamente. Cuando existen ¿cuántos genes? 6,500 genes en este Que nos estudio. diferencia un hombre de una mujer. Y ellos solo están quieren buscando buscar uno y no lo encuentran. No lo Y encuentran. ese uno lo quieren encontrar para hacer valer sus teorías, Así es. sus Así es. pensamientos y obviamente pues lo que conllevan.
Así es. Y pues bueno, vemos que hay una influencia familiar, que más adelante la vamos a desarrollar, pero también hay una influencia en un entorno social. Y eso es lo que están expuestos nuestros jóvenes, nuestros niños en la escuela, los bombardeos de la televisión y todo esto que está aquí. Y es el tema de hoy, el que estamos tratando, es tan importante y es la razón, ¿verdad? De por qué. Hay niños que dicen, no, nací así porque yo así nací, así recuerdo, así me veo yo como una niña desde que tengo uso de razón. Entonces, la importancia de este tema. Así es, totalmente. Tal vez nos comenta que dice uno de los doctores de Estados Unidos que tiene prestigio sobre este tema. Bien, el doctor George Rickers es un doctor muy prestigioso, ¿verdad? Que en cuanto al experto en desórdenes sexuales y reconocido en Estados Unidos, literalmente dice así: la inconformidad de género en la infancia puede ser el factor simple observable más común relacionado con la homosexualidad. O sea que el que más observa ahí es cuando están desde pequeños. O sea, desde pequeños se va viendo un determinante ahí que el niño va teniendo una tendencia más, a niña le gustan las cosas de niña y a la niña le gustan más las cosas de varoncito. Esto dice el doctor, que desde la infancia se ven estas situaciones. Pero el mismo doctor dice lo siguiente, ¿verdad? Que un niño con problemas de identidad de género puede solucionar la dificultad con o sin intervención psiquiátrica. O sea, como lo vimos en el versículo, en el primero, es un pecado, sí, pero es redimible. Este doctor lo está diciendo de una forma más como científica, médica, ¿verdad? Pero la Biblia lo presenta como un pecado que sí es redimible. Atando cabos, el homosexualismo, de acuerdo a lo que menciona este doctor, el patrón determinante o predominante es un desorden de identidad de género en la niñez. Por eso, el tema de hoy no se llama homosexualismo ni lesbianismo, se llama identidad de género, porque el desorden de identidad de género en la infancia determina luego un condicionante para desarrollar una vida homosexual. Correcto. Así es. Bueno, continuando, quería recapitular lo que nos comentaba el pastor Vladimir, ¿verdad?, acerca del DSM-2 y 3, que decía que en el DSM-2 se veía el homosexualismo como un trastorno, ¿verdad? Ya en el 3 ya no aparece, pero sí aparece la identidad de género como un trastorno. Y en el DSM-3 ellos identificaban las causas, las tenían muy claritas, ¿verdad? Y se las quiero leer aquí literalmente para que puedan ustedes escuchar qué decía el DSM-3 acerca de las causas de ese trastorno. Dice, la cercanía física y emocional extrema, excesiva y prolongada entre el bebé y la madre y una relativa ausencia del padre durante los primeros años pueden contribuir al desarrollo de este trastorno en los varones, ¿verdad? Esto se da cuando la madre es muy como sobreprotectora, muy apegada a su bebé. Déjenme decirles que en mi caso yo solo tengo un niño, ¿verdad? Un niño varón, y yo pues pasé por eso porque mi hijo fue un niño canguro. Me tocó pues cangurearlo bastante tiempo, entonces el apego fue mayor, ¿verdad? Yo lo sobreprotegí y mi niño, mi príncipe, y no les estoy diciendo que eso es malo, ¿verdad? Tenemos que ser cariñosos con nuestros hijos, pero no de manera excesiva, de manera que, ay, se va a caer, ay, se va a golpear, que no se suba allá, no sé, que se va. Lo sobreprotegemos tanto que lo vemos como frágiles, ¿verdad? Le quitamos el espacio al hombre. Y no solamente lo hacemos sentir así, él se percibe así, que él es frágil. Así es. No voy a no voy a jugar potra, no me voy a ir allá con los aleros porque te voy a golpear, y entonces ya comienza ese pensamiento en él. O se cae y no, párese, límpiese, ¿verdad? Sí, o ahí correcto. Mi hijo lo metían a natación y ahí se encorvaba todito. No, hombre, póngase derecho, le decía yo. ¿Cuál frío? Aguante frío, le decía yo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer eso, ¿verdad? Animarlos, ¿verdad? Que ellos pues pueden, ¿verdad? Ser independientes a pesar de que son chiquititos. Entonces aquí remarcando el primer caso para varones es un apego excesivo con la madre combinado con una ausencia paterna. Ojo, y eso es
está tomado literalmente Literal. del Del manual. DSM. Manual. O sea, no es que lo estamos, la Biblia dice, nosotros nos inventamos, no, esto está textualmente ahí. Ok, ahora miremos qué pasa con el caso de las niñas. Dice, las mujeres que luego desarrollan este trastorno tienen madres que aparentemente no estuvieron disponibles para ellas a una edad muy temprana, ya sea psicológica o físicamente, debido a una enfermedad o abandono. La niña parece hacer una identificación compensatoria con el padre, lo que conduce a la adopción de una identidad de género masculino. Aquí es lo contrario, ¿verdad? Aquí sucede lo contrario. Entonces vemos que los extremos son malos y la ausencia, ya sea del padre o de la madre, son determinantes. Es algo que noté cuando hicimos ese estudio, es que vemos estos comportamientos cuando son pequeños, dice, de 1 a 4 años. De 2 a 4. De 2 a 4 años, ¿verdad? O sea que el estar con nuestros hijos, el estar y dedicar ese tiempo a nuestros hijos en los primeros años de vida, aunque no creamos, ay, es tan chiquito. No, esos primeros años de vida son un detonante muy importante en el comportamiento de nuestros hijos. O cuando ocurre que el padre quería que fuera varón, nació niña, o quería una niña y nació varón, y empiezan esos rechazos aún desde antes de nacimiento. Todo eso va generando ciertos conflictos en ellos. Y algo que me mencionaba Susan, que me llamó mucho la atención, es también que en la adolescencia, la presencia de la madre Así con es. su Correcto. niña en la adolescencia es muy importante porque la niña necesita identificarse con su mamá y necesita esa amiga que esté ahí para que la escuche. Yo soy Así es. testigo de eso. Miren, mi hija, aquí está, mi princesa. Mire, ella desde pequeña nos decía, acompáñenme a dejarme al cuarto, ¿va? Y la iba a dejar Susan, la iba a dejar yo. Y ahí orábamos, yo le sóbeme la espalda, me decía, para que me duerma. Me dice, ya llegó a los 10 años, no, ya no quiero que vaya usted. Entonces ya se identifica solo con ella. Entonces la identificación, miren, en la niña es clave la adolescencia. Sí. La ausencia de la madre en la adolescencia es uno de los factores más críticos en estos las conceptos, Y- en las niñas. Y Sí. quiero también recalcar esta parte con nuestra hija pasó. Ella normalmente uno lo ve, ¿verdad? El niño nace, cuando es niño, el varón, hay un apego bien cercano Con a la la mamá, mamá. ¿verdad? Bien a la mamá, dice que es con la mamá, ¿verdad? Pero llega un punto, ¿verdad? La mamá tenemos que tener ese equilibrio, ni muy ni tan, pero tenemos que darle ese lugar al varón para que él pueda enseñarle ser rudo, a su carácter y esa parte, ¿verdad? Pero la niña, a nosotros nos ha pasado y lo vimos mucho, que ella era súper apegada a su papá, su papito, ¿verdad? Que esto y lo otro y que papito, que por allá. Y ahora nada que ver, ya el papito no existe, ahora es mamita. Mamá, vamos a comprar, vamos al mall, mamá aritos, esto, los vestidos. los aritos, los vestidos, mamá y esto, ¿verdad? Entonces eso es lo que debería de ocurrir. Siempre se apega a mí por la billetera. Ese es otro tema de HD. Eso ya- Ese es otro problema de HD. Bien. Ok, DSM-3, 1980, Manual de Diagnóstico de Trastornos Médicos, identificó claramente causas principales para este trastorno. Siguientes versiones eliminaron todo eso. Hoy usted revisa y dicen que no saben si son los genes, no saben si es la educación, no saben si es la sociedad, de tal forma que hoy no sabemos. Voy a leerle un estudio de Dinamarca. 2 millones de personas estudiadas. 2 millones. Dinamarca tiene 34 años de tener libertad sexual en el sentido de ya legalmente. Por tanto, este estudio es sumamente importante. 2 millones de personas publicado en el año 2006. Dice, los problemas de paternidad o maternidad ausente o conflictiva genera mayor posibilidad de homosexualismo o lesbianismo. Literalmente dice, nuestro estudio proporciona evidencia prospectiva basada en la población de que las experiencias familiares en la infancia son determinantes importantes de las decisiones matrimoniales, heterosexuales y homosexuales en la edad adulta. Por mucho que se haya eliminado del manual, hay estudios, gracias a médicos daneses, 2 millones de personas estudiadas, y se determina que sí, que el problema principalmente radica en la relación matrimonial. Otro tema. Otra correlación que encontró, cuando usted reciba el material, va a ver todas las correlaciones con todas las proporciones y estadísticas que ellos sacaron.
Los nacidos en ciudades grandes tienen más propensión a desarrollar el homosexualismo que los nacidos en zonas rurales. Y aquí viene un tema relevante para nuestro tiempo. La invasión de la sociedad con sus medios de comunicación, el internet, las redes sociales, va a hacer que esto sea mayor. Porque aquí, cuando se hace este estudio, están comparando zonas rurales con zonas urbanas. Nuestra nación, nuestras ciudades están yendo hacia esto. Así es. Entonces, eso es lo que decían estos estudios. Es increíble cómo estamos padeciendo, ¿verdad?, todas estas situaciones, pero nosotros tenemos que saber identificarlas. ¿Y cuáles en este caso podrían ser entonces los síntomas, ¿verdad?, que nosotros podríamos identificar en los niños, ¿verdad? Si tenemos un niño de 2 a 4 años y ya vemos algún tipo de comportamiento, ¿verdad? O más adelantito, 5 años, 6 años, ya 8 quizá, y estamos viendo o identificando cuáles son en realidad estos síntomas que nosotros estamos viendo o los podemos identificar. Podemos encontrar esto, uno de los síntomas, dice, puede tener preferencia por vestirse con ropa de niña o de mujer. Y vimos el caso en el video, ¿verdad? Ya comenzó esta influencia, en este caso de la abuela, sobre el niño, ¿verdad? Pero ya el niño que tiene esa tendencia, y ojo, no puede que sea una vez, no 2 veces, sino que ya son 6 meses, ya lleva 1 año, el niño tiene ya 5 años y tiene un comportamiento de este tipo, entonces ya es un síntoma muy marcado. Así es, ¿verdad? así es. De hecho, de lo que leíamos, hay un doctor Nicolosi, que él ha trató estos temas mucho en Estados Unidos y mucha gente salió de estos problemas. Decía que esta es una situación extrema, ¿verdad? Cuando ya reiteradamente lleva y así quiere vestirse de niña, es un tema que hay que prestar atención. Y se corrige. Algo importante es, ¿verdad?, no remarcar que porque el niño, tal, imagínate que solo llegaron las primitas, ¿verdad?, a jugar, ¿verdad?, y solo llevaron Barbies, y entonces el niño agarra las Barbies y se pone a jugar, no, es que ya tiene problemas, no, tampoco, ¿verdad? Mencionaba Tatán que era tal un comportamiento recurrente, un comportamiento que se marcaba y por mucho tiempo. Entonces, es ahí. Claro, dice también que puede a menudo jugar con muñecas, ¿verdad? Vamos a que dentro de la escuela, cuando el niño está dentro de la escuela, esto es muy importante, con que él quizá tenga este tipo de amaneramientos en su comportamiento, en su andar, pero cuando va a la escuela, ¿verdad?, ya los compañeros, ya él identifica quiénes son los varones, quiénes son las mujeres, con quién voy a andar, pero si hay un rechazo de los compañeros, él inmediatamente va a presentar, se va a aislar. Se va a aislar, se va a retraer, inmediatamente va a empezar a encontrar esa aceptación con el Las sexo niñas. opuesto, exactamente, con las niñas. Con Entonces, las niñas. ya un síntoma, si un niño es calladito, indague, pregunte, siéntese con él, ¿verdad? O si él llega todo cabizbajo, ¿verdad?, a la casa, pregunte, hijo, ¿por qué estás así? No, y él, o sea, interesarnos por nuestros hijos nos va a hacer ver exactamente que estos síntomas están marcados o no están marcados en la vida de ellos. Un detalle importante. Esto también está tomado del manual de diagnósticos médicos de ahí mismo, de lo que estamos hablando. Y yo quiero que note cómo ellos mismos reconocen que esto se puede cambiar. Vea, literalmente dice así, el aislamiento social aumenta durante los primeros grados de la escuela. Claro, ¿por qué? Porque el niño llega con amaneramiento, llega queriendo jugar Barbie, llega queriendo vestirse como niña, entonces sus compañeros algunas veces lo rechazan. Pero vea lo que ocurre. Y el conflicto social es significativo alrededor de los 7 u 8 años. Durante los últimos años de la escuela primaria, el comportamiento groseramente femenino puede disminuir. Una proporción aún no determinada de niños, quizá entre 1/3 y la mitad, se dan cuenta de su orientación homosexual durante la adolescencia. Pero quiere decir que muchos se revierten. Si quieren, guarden ahí un momento las preguntas. Ya vamos a dar el anuncio para las preguntas. Sí. Entonces, el mismo manual reconoce que sí se puede cambiar. Sí se puede. No es porque estaba así vistiéndome de niña, es que es niña. No. El mismo manual. Claro, todas estas cosas empiezan a desaparecer en esos manuales. Así es.
Es correcto. Igual, otra cosa, no hay que alentar a nuestros hijos. Si vemos de que él tiene preferencias por las Barbies y todo eso, tampoco vamos a ir a comprarle, ¿verdad? Una Barbie. O vamos a alentarlo, ¿verdad? Sino a orientarlo más bien. Así es. Así es. Y importante también recalcar que como lo hemos estudiado, no es que nació con esa preferencia de que le gustan las Barbies. No, no, no. Es posiblemente ha visto un patrón. Vaya, en el caso, la mamá. La mamá en casa, en el caso del varón, ha sido más posesiva. La mamá ha sido la que ha mandado. El niño, dice, pues mi mamá es la que manda aquí, entonces yo quiero ser como mi mamá. Y adopta esa postura. Entonces, la niña empieza a tomar este tipo de, porque ahora vamos a hablar de las niñas, ¿verdad? Sí. Las niñas muestran lo contrario al varoncito, ¿verdad? Ellas se empiezan a vestir como varoncito, les interesa más la amistad de los varoncitos y vemos estas situaciones en las niñas también. ¿Qué otra cosa podemos ver en las niñas? Que también rechazan la ropa femenina y lo podemos ver. Les gusta andar más con sus shortcitos, con sus tenis, con sus pantalones y las cuestiones femeninas. A ver, lo que mencionaba Susan es importante. ¿Por qué se puede producir esto? Hablamos de problemas, conflictos, una madre que está demasiado ahí, ¿cómo que llama?, protegiendo al niño, pero también puede darse por una madre que pasa corrigiendo constantemente al esposo. Y entonces denota que el esposo es un holgazán que nunca sabe nada. Entonces, ese comportamiento lo ven los hijos y de alguna manera empiezan a tomar patrones. O un padre que golpea a la madre o que le insulta. Qué grosero. Qué grosero. Entonces el hijo no quiere ser como su papá, porque su papá lo ve como malo porque hace sufrir a mi mamá. Entonces rechazo esa figura paterna y me identifico con mi madre. Entonces, estos comportamientos así condicionan. Por eso es que después alguien dice, es que desde que tengo memoria me gustaban los vestidos de niña, me gustaba así. ¿Por qué? Porque rechacé el modelo o el patrón que tenía. ¿Desde qué edad se empieza a dar el problema en los niños? De acuerdo a lo que miraba Jonathan. De 2 a 4 años. De 2 a 4. O sea, de 2 a 4 años usted empieza a ver estos comportamientos en los niños. O sea que es algo que ocurre en esos primeros años de vida. Y en la adolescencia, entonces, o cuando tiene ya 8 años también, ¿verdad? Cuando el niño ya está presente en la escuela, también tiene este tipo de influencia. Así es, o sea, de los 2 a 4 años. Ajá. No. Sí. De los 2 a 4 años empieza a darse los conflictos de identidad de género. Correcto. Que luego desencadena en la adolescencia en homosexualismo. Eso es importante, pastor, porque estamos hablando de identidad de género. El niño puede tener estas confusiones en su mente, pero cuando llegue la etapa de la adolescencia, ¿qué nos sucede? ¿Verdad? Las hormonas empiezan a despertarse, sentimientos sexuales. Ya quieren la práctica. Ya quieren entrar en la práctica y ahí es el problema. Por eso es importante la atención temprana y nosotros como padres estar pendientes de nuestros hijos. Ajá. Entonces Susan hablaba también de las condiciones en las niñas. En las niñas, la ausencia por cualquier causa, puede ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser divorcio de la madre, de la relación con su hija, especialmente en la adolescencia, se vuelve crítico. Entonces, la niña ocupa ahí identificarse con las cosas de mujer, o sea, pintarse las uñas, maquillaje, todo. No estamos hablando de hacer aseo en la casa, eso no, eso lo hacemos todos, espero. Entonces, pero estamos hablando de jugar con niñas, pintarse, maquillarse, vestirse como mujer o darle ese lado femenino. Ella ocupa esa identificación, especialmente en la adolescencia, cuando está cambiando en la pubertad. Y es por eso que el rol que tenemos como padres es tan importante, tan determinante y cómo marca la vida de nuestros hijos desde chiquititos, ¿verdad? Hasta donde los podemos tener en casa, ¿verdad? Nosotros recordamos con Yari una situación, nuestro hijo tiene 8 años, va a cumplir 9 ahorita, y tuvo una situación en la escuela donde él se presenta, pero él es más corto de estatura que los demás. Entonces a él en la escuela dicen el chiquito, ¿verdad? Hay 2 Liam, entonces uno es el grandote y el otro es el chiquito, ¿verdad? Entonces él llega a la casa y dice, no, que me dicen chiquito, ¿verdad? Entonces hubo una situación en la que por ser chiquito no pudo jugar potra con los demás. Entonces lo fueron, ¿verdad? Relegando. Y entonces él dice, ¿y qué tal te fue hoy? No jugué. ¿Y con quién jugaste? En el columpio con las niñas.
Ok, listo. Ahí comenzamos nosotros aquí a decir, ok, listo, pila, va, con esto. correcto. Vamos a comenzar a afirmar en él que en La realidad... masculinidad. Exactamente. Y cuéntele lo del pelo. Ok, listo. Entonces, bueno, con esa situación comenzamos a decir, no, métete a jugar potra, te van a votar. A mí me raspaban. Yo no soy bueno para jugar potra, pero vos tampoco quizás lo tuyo es la ciencia, ¿me entendés? O lo que sea. Pero jugá. Hoy en día trae golpes, lo que sea, pero ahí está jugando. Que se cayó, pero ahí está metido, ¿me entiendes? Y ya, o sea, él, ¿y con quién jugaste? Con los hipotes, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros encima de él, ¿verdad? Pero, hace no, no que mucho, le- sí, hace no mucho, él estábamos en la casa y él viene y se acerca y me dice, completamente emocionado, y me dice, papi, me salió mi primer pelo de hombre. Y yo, mire, hermano, 8 años, ¿va? 8 años, va. Hermano, hermana, que usted está aquí, celébrelo. Celébrelo. Mire, yo llegué, lo vi. y La le curiosidad dije- era ¿dónde? Exacto, yo le pregunté, y yo estaba pensando, ¿a dónde le habrá salido el pelo de hombre? Va? ¿A dónde te salió? Enseñá. Y él viene todo feliz, emocionado, me enseña el brazo, mire, hermano, ni con una lupa lo miraba. Pero lo celebré. Y lo celebramos a lo grande, hijo, excelente, belleza, sos varón. Esa afirmación. Me dice, papá, juguemos hacer cosquillas. Listo, cosquillas, pero con almohadazos. ¿Me entiendes? Entonces, vamos nosotros afirmando en realidad desde temprana edad Así es. en la vida del niño. Y volvemos a un punto que vamos a tocar más adelante. La presencia de ambos padres Así es. en la vida de los niños. Amén. Ese contacto físico, esas bromas así de almohadazos, luchitas, todo eso va ayudando y contribuyendo a esa figura masculina. Ahora, es importante mencionar que, porque muchos se preguntarán, híjole, pero yo soy madre soltera, ¿verdad? O yo soy padre que viudé o estoy solo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, hay soluciones, hay formas. El pastor nos puede contar un poco acerca de él. Ujú. Sí, digamos, hay varios conflictos, podríamos decirlo, en el informe de Dinamarca. Quiero hacer hincapié ok. a algo. Cuando la ausencia del padre se da antes de los 18 años, es donde se vuelve más crítica. Sí. Ya después de los 18 años ya no hay mayor gravedad, podríamos decirlo. Siempre un divorcio afecta, siempre la ausencia de un padre o una madre afecta, pero no afecta en esto que estamos tratando ahora. Lo que en muchos casos se puede hacer, digamos, en un divorcio, voy a hablar de un divorcio que ocurra y el niño tiene 2 años o 4 años. La madre no puede empezar a hablar mal del padre frente a sus hijos, porque le empieza a rechazar la figura paterna. Es más, aunque duela, mira, vos sos tan inteligente como tu padre. Entonces empieza a afirmar esa característica. Ya no se trata de nosotros, se trata, el que se peleó fue esposo o esposa. Sea cual sea la causa, no estoy a favor del divorcio, pero sea cual sea la causa, los que tuvieron el conflicto son los padres entre ellos, no los padres con sus hijos. El problema es cuando le empezamos a hablar mal de nuestro cónyuge que ya está divorciado. No, mira que tu madre era así, tu padre es así, y empezamos a hablar. Empieza a haber ese rechazo a esa figura. Así es. Entonces, ¿qué se recomienda en algunos de estos casos también? Mire, puede llevarlo con su abuelo, con su papá, a que el fin de semana hagan juegos de hombres, hagan trabajos de, vamos aquí al campo, vamos a traer leña, vamos a hacer alguna cosa de estas. Entonces, hay formas de poder hacerlo Así y poder buscarlo. Así es, preguntados. Preguntados, ok. Ahora está pasando, no sé si ya pasó o tienen algunas preguntas. ¿Ya lo pasaron? Ok, si tienen preguntas, pueden levantar su mano de donde está porque los sugieres van a pasar ahí con el recipiente y va a estar pasando, ¿verdad? Y usted ahí puede depositar sus preguntas. Ok, yo, quiero hacer hincapié en algo. Ninguno de nosotros 4 somos expertos en el tema, Así ¿verdad? Realmente nos ha costado porque hemos estado estudiando bastante este tema. Pero a manera personal yo les quiero decir que ha sido de mucha edificación para mi vida, para nuestras vidas como familia, ¿verdad? El conocer este tema porque eran cosas que de verdad yo no sabía. Yo no sabía, de todos los años que yo estaba en la iglesia, que son bastantes, nunca había escuchado un tema de estos tratado en una iglesia. Y ha sido de mucha edificación porque nos ha servido a identificar
cosas, ¿verdad? Ahorita en nuestro hijo, de cómo podemos afirmarlo, de cómo podemos ayudarlo, ¿verdad? Como les decía, a él quizás estaba yo haciéndolo ver como frágil, como sobreprotector. Entonces hemos tomado medidas, ¿verdad? Para eso. Pero no solamente me ha ayudado a nivel actual, sino me ha ayudado a ver mi pasado y comprender muchas cosas que sucedieron en mi vida que yo no entendía. Miren ustedes, la presencia del padre y de la madre en un niño es tan fundamental para que ese niño se desarrolle de manera equilibrada, tanto física, emocional, psicológicamente. Necesita los dos, papá y mamá. En mi caso, yo solamente crecí con mi mamá porque mi papá nos abandonó. Y yo recuerdo, ustedes, que yo fui una niña muy introvertida, pero exageradamente introvertida, a tal grado que yo no salía a recreo, ¿verdad? Yo nunca jugué, nunca tuve amigos, no pude ser capaz de relacionarme con las demás personas. Y ya llegué a los 10, 11 años y yo no podía ver a los ojos a nadie porque sentía vergüenza, porque no podía, ¿verdad? Relacionarme mucho menos con los hombres, ¿verdad? Y había ese rechazo por entablar una relación. Yo no quería saber de novios, ¿verdad? Y yo creo que mi familia estaba preocupada. Susan una vez me dijo, Yari, experimenta, me decía ya, si no te sale un cristiano ya cualquiera, me decía. A ese grado llegó, porque yo ya tenía ya como 22 años y yo no había tenido novio, ¿verdad? Y en el bloque, ¿verdad?, de mi colonia, me llegaron a decir, ¿y a usted le gustan las mujeres? Sí. A ese grado, ¿verdad? Pero yo era incapaz. A este pobre hombre Ese es otro programa de HD también. le tomaron como 4 años conquistarme, ¿verdad? Sí. Fue un proceso difícil. Ya hoy estamos celebrando 12 años de casado. Hoy estamos de aniversario. ¿Y cómo superé esto? Sí, hoy es nuestro aniversario. ¿Cómo superé eso? Con Dios, con la ayuda de Dios. Cuando yo me acerqué a Dios, cuando encontré el amor de Dios, saber que yo podía ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que Dios hace todo nuevo y que Él me llenaba de su amor, el amor de ese Padre, ¿verdad? Que yo no tuve, ¿verdad? Y lo encontré en Dios. Eso me ayudó a ser capaz de amar y recibir amor. Amén. Eso que menciona Yari es muy importante, porque el diseño de Dios es tal como ella lo dice, ¿verdad? Vemos cómo afecta que no estén los dos. Si vemos en el caso de Jesús, Él tuvo a su mamá y a su papá. Y hubo un momento en la historia donde José bien pudo haberse ido de casa, ¿no es cierto? Cuando María salió embarazada y dijo, es del Espíritu Santo, ¿verdad? José, como cualquier humano, bien pudo haber dicho, uy, no, yo me voy porque mío no es, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios estaba tan interesado para que Jesús se desarrollara en el contexto de la familia, padre y madre, que hasta un ángel le mandó a José y le dijo, no, ¿verdad? Le dijo, no te vayas, ¿verdad? Porque lo que tiene María es del Espíritu Santo. Entonces, para que vean que Dios, el diseño de Dios, desde que creó a Adán y Eva y desde que Jesús fuera el ejemplo de que tuviera esa figura madre-padre, estaba allí. Y algo que no dije, ¿verdad? Porque me emocioné contando de mi vida. Es de la ausencia del padre, ¿verdad? En una familia que no solamente es física. En mi caso fue física, no tuve un padre. Pero también hay padres que están ahí físicamente, pero no están ahí, ni emocionalmente, ni nada, ¿verdad? Porque se desentienden, porque tienen otras prioridades, porque no le prestan atención, porque no hallan el tiempo, porque tienen otros intereses o porque son padres inmaduros, ¿verdad? Que quizás sacaron embarazada a la chica desde muy temprana edad y quieren seguir viviendo su vida como solteros, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas también afectan, ¿verdad? Son padres ausentes que están presentes, pero están ausentes. Así es, miren, si el padre, por ejemplo, de lo que mencionaba Yari, tiene otras prioridades. No, hijo, mira, ahorita tengo que trabajar, no tengo tiempo para vos, trabaja sábados y domingos, día y noche, y nunca está para ellos.
O, padre, ayúdame a una tarea. No, no puedo, tengo que hacer otra cosa, tengo un partido que ver, tengo que ir a jugar con mis amigos. O sea, un padre inmaduro quiere seguir desarrollando su vida como la Soltero. tenía aún antes de casarse. Correcto. Entonces, y ve en el hijo, vea cómo es la cuestión, ve en el hijo la ocupación de la madre para él estar libre e ir a hacer las cosas que él quiere hacer porque es inmaduro. Mire, ¿cómo consume el estar pegado a una red social? La persona más importante en su vida, mi hermano o mi hermana, si usted está casado, es su esposo o su esposa. Y la segunda persona más importante en su vida es su hijo. No la iglesia, no el jefe, no nadie más que las personas que usted está conviviendo en casa. Entonces, y usted llega a la casa y la personita más importante de su vida quiere su atención y usted está allí. O en el Facebook. ¿Me entiende? Todo esto es un factor tremendo, Sí, ¿no? Porque así le es. quita ese tiempo de atención a nuestros hijos. Hay un detalle más, y esto es importante escucharlo. Normalmente un padre ausente es el reflejo de un padre ausente que él tuvo. Eso es normalmente así. Por eso tenemos que romper con ese patrón. Tenemos que romper con ese esquema. Y lo que se ocupa es una decisión. Ahora, hay hijos tal vez que están acá, y tal vez no tienen a su padre, o tal vez no tienen a su madre, o tal vez no tienen a ninguno de los dos. Aquí hay testimonios de casos de padres ausentes física, otros emocionalmente. Ya voy a hablar de mi caso. Quiero decirles, hay una promesa en la palabra de Dios, que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Y hay un modelo para cada uno de nosotros que se llama Cristo Jesús. Un varón valiente, que cuando tenía que decir la verdad, la dijo. Que cuando mostró misericordia y había que mostrar amor, lo mostró. Una persona que es el ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Entonces siempre hay un modelo. Y lo otro, jóvenes, aquí también va a haber una iglesia que nunca va a rechazar a una Así persona es. que venga con algún conflicto de estos. Una iglesia que tiene que hablar de una manera diferente. Yo como pastor, créanme, cuando estudiamos este tema, ¿cuánto tiempo llevamos estudiando? año. Llevamos estudiando Cerca este de un tema año. cerca de un año. Porque se nos presentó un caso que normalmente como iglesia nos quedamos callados y nos quedamos conformes con decir, no, es homosexual, él escogió ser así. Es pecado y punto. Es pecado y Empezamos punto, a o sea, condenar. él se desvió. Pero nunca vamos a las raíces de estos conflictos. Entonces, y cuando fuimos a las raíces de los conflictos, porque el caso nos obligaba, nos dimos cuenta de muchas cosas. Miren, ya voy a hablar de mi caso, porque que conozca un poco y entienda parte del testimonio de por qué esto para mí es tan importante ahora. Vemos entonces qué apoyo necesitan los niños para superar este tipo de condiciones, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el apoyo? Padres presentes que sean modelos ejemplares para sus hijos. Y si esto va a requerir de medidas extremas en su casa para poder corregir esto, hay que hacerlo. Sí. ¿Sí? De Tenemos hecho, que tomar esto en serio. Y el hecho de ser padres presentes no es decirle usted sea mujer o usted sea hombre. No, es estar presente con nuestros hijos. Ayudarle con sus tareas, decirle, hijo, quiere que le ayuden un consejo, hacernos amigos de ellos. Porque muchas veces como padres queremos tener el rol solamente de padre e hijo y ponemos una barrera allí. Pero cuando establecemos una amistad donde venimos y le quitamos ese temor a nuestros hijos de decirnos, por ejemplo, cuando mi hija vino a la casa y dijo, a mí me gustan los niños, ¿verdad? ¿Y cómo es él? ¿En qué ¿verdad? lugar se enamoró? ¿Verdad? O mi hijo, ¿verdad? Cuando llegaba a la casa, mami, me gusta, él llegaba siempre todos los años, me reía, porque todos los años cambiaba de novia, ¿verdad? Que me gustaba ella, me gusta ella, todos los años, ¿verdad? Cambiaba y pues escucharlos, que no sean, ay no, tan chiquito y pensando, y no, es importante tener ese rol de amistad con nuestros hijos. Y si en algún momento su hijo, a mí me pasó, ¿verdad? En algún momento dice, no, yo tengo problemas con la pornografía, por ejemplo. Estoy teniendo influencias. Entonces, estar abierto. Ay, no, hijo, eso es pecado. Te vas a ir al infierno y ya estás condenado. No podemos actuar de esa forma. Tenemos que darle esa apertura a nuestros hijos, recordando que ellos están exponiendo un mundo que muchos de nosotros no nos expusimos. Ok, quiero decir un par de cosas más. El video ustedes lo vieron. ¿Cómo reaccionó la familia cuando él les dijo que hubo un abuso de un tío? Ajá.
Rechazo. No, No le no creyeron. quieren enfrentar el problema. Simplemente se quedaron callados los padres. Era más difícil enfrentar el problema con el tío, que era el hermano de alguno de ellos, que con su hijo. Un hijo normalmente no miente en esas cosas. Eso, présteme atención. Un hijo normalmente no va a mentir en eso. Preste la atención cuando un hijo le dice algo de eso. Otro detalle que vimos ahí de un padre ausente es este. Ejercen una autoridad rígida o no son capaces de establecer límites. Son los dos extremos. Un padre que viene y que golpea y que por todo a su hijo, ese es un padre ausente. Así o sea, es. está mostrando un carácter así demasiado, no, es que así son los machos, así son los hombres. Entonces, es demasiado rígido. O el otro extremo, uno que lo permite todo. Uno que no le interesa, no me quiero meter ahí, es que me desgasta. Entonces, no quieren invertir su vida, su tiempo, todo lo que tienen. El último comentario que quiero hacer ahí sobre los padres ausentes. Tienen otras prioridades. Y ahí podemos hablar de algunas cosas. Una, estudios. Es que estoy con mi maestría. Otro, mi trabajo. Es que tengo que desarrollar mi carrera. Pero quiero hablar de un tercero que nos compete a todos nosotros. A veces la iglesia. Sistemas en congregaciones que demandan un tiempo excesivo de los miembros realmente están atentando contra la familia. Entonces, Así es. y ese es un cuidado que tenemos que tener todos. Esos sistemas que absorben demasiado el tiempo de los padres, de la madre, de los hijos por todos lados y que no hay esa comunión o esa unidad familiar, realmente son sistemas que afectan la familia. Claro que no promueven la familia como en realidad el ministerio, ¿verdad? Sí. Que el Señor establece, Así ¿verdad? es. Entonces, eso es muy importante. Hablábamos ahí también, perdón, Sí, sí, sí. y tal vez Yari nos responde esto. Tengo una pregunta para Yari. Ay, Dios mío. Yari habló cómo Dios de alguna manera cambió su vida en muchas cosas. Ahora, este tema que estamos tocando hoy, ¿cuándo lo escuchó por primera vez? Hasta ahorita. Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, estos temas no se tratan. En la iglesia. En la iglesia. Y saben, esto cuando hicimos este estudio, una de nuestras preocupaciones era cómo le hacemos ver a la iglesia la importancia de esto. Porque en nuestro caso personal empezamos a vernos hasta en nuestro pasado, Así ¿verdad? es. Y ver qué situaciones me afectaron en mi personalidad y muchos quizá, o algunos que nos están viendo en la transmisión que vamos a hacer posteriormente, tal vez están pensando, híjole, posiblemente esto me afectó para que yo pensara que soy una niña y es un varón, o posiblemente esto me afectó. Entonces, y entiendan que no nacieron así, Así es. sino que les afectó un entorno familiar Así o es. un entorno social. Ahora nuestros hijos, como les mencionaba, están expuestos a esto y nuestras familias también, por el afán y por estar afanados en que quiero más, quiero dejarle a mis hijos esto, la herencia, esto, que vean. No. La familia es el centro. Dios creó a la familia y es el ministerio número 1 Amén. para la iglesia. Y la influencia que están teniendo nuestros hijos ahora es mayor que la que tuvimos antes nosotros. Así es. Entonces, que los quieren hacer ver normal. Entonces, para los niños ya es como más fácil, Exacto. ¿verdad? Como aceptarlo, Ajá. porque lo ven normal. Esto que encontró el manual de diagnóstico que decía, no, cuando llegaban a la escuela, al salir de la escuela, muchos de ellos se corregían sin necesidad de ninguna ayuda. Pero era porque había un entorno que, no, mira, este es hombre, esta es mujer. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, los Van apoyan. a llegar a las escuelas y no, le van a dar Barbies a los niños para que sigan fomentando lo que él tiene. De hecho, estaba escuchando un testimonio de alguien que decía, están buscando que hablar de esto sea un delito. Sí. De que hablar de que un niño puede cambiar sea un delito. Es tremendo. Tremendo. Hablando de este apoyo que los niños necesitan, estábamos mencionando padres presentes, que sean modelos para ellos. La afirmación de la sexualidad del niño, ¿verdad? Que por actividades dentro de la casa, mencionábamos barrer o trapear o lavar los platos para un hombre, Sí. ¿verdad? Quizá antes era muy marcado para las mujeres, no sé, ¿verdad? Que esas eran actividades para mujeres. Pero en realidad, cuando hacemos esa actividad padre e hijo, lavemos los platos juntos, barramos Sí. juntos, recojamos el césped Exacto. juntos, vamos a afirmar en él que independientemente de la actividad, Así es. él conoce y sabe que es un hombre y no, Es un no va a hombre. pasar nada en su vida por hacer una actividad que en realidad podría socialmente mencionarse que es para las mujeres. Sí, yo me ganaba el dinero en mi casa, me daban 50 centavos por trapear la casa. Ya ve, ahí Y yo está. era feliz con mi mamá porque me pagaba.
Entonces, No sí. cobren cipotes, no cobren. Hay que hacer cosas en casa. Otra de las cosas es la educación sexual apropiada. Correcto. Y esto lo mencionaron ahorita ustedes, ¿verdad? Esa educación sexual apropiada, Desde ¿verdad? casa. Desde casa. Esto viene, y lo repetimos, y no nos vamos a cansar de decirlo, mis hermanos, es desde el hogar, ¿verdad? Quizá va a llegar el día en el que toda la escuela va a estar influenciada, o desde la congregación ya no se nos va a prohibir congregarnos, y entonces, ¿dónde va a educar usted siempre a sus hijos? En casa. Sí. De acuerdo. Esto es necesario que nosotros Quiero decir entendamos algo. esto. Mire, muchos podemos pelear y patalear y llenar las redes sociales de estar contra las leyes de esto y todo eso. Y sin duda estamos en contra de muchas de estas leyes. Pero de nada sirve que estén las leyes o que no estén si no somos buenos padres en la casa. Así es. Si somos los malos padres en la casa, somos los promotores número 1 de estos comportamientos. ¿Me entiende? ¿Quiere usted servir a Dios? Eduque bien a sus hijos. Cuídelos. De hecho, para ser un ministro de Dios, primero tiene que ser un ministro en su casa. Hoy, las iglesias tienen que estar en las casas, donde el pastor tiene que ser el padre de familia y la madre de familia. Y tienen que ahí educar. Le tengo una promesa, que aunque las leyes cambian, aunque el mundo cambie, hay una promesa para usted de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Él va a seguir en ese camino. ¿Por qué? Porque se lo enseña la palabra de Dios. Amén. Así es, y pues bueno, estamos casi finalizando ya, pastor, el tiempo de la exposición, ¿verdad? Como mencionábamos, esto es un estudio, créanos, bien amplio. Como decía, venimos casi un año cerca de estar tratando de investigar, leímos libros, leímos muchas fuentes. Vamos a tenerlas a su disposición a través de la página de HD, a través del correo, como le mencionaba Jafet y Brenda, y va a poder hacer usted sus consultas. Si después de esto usted no hizo una pregunta y tiene una consulta más adelante, usted lo va a poder hacer. Así es. Un último punto es, ¿podrá disminuir o aumentar esto en el futuro? ¿Qué cree usted? Aumenta. Va a aumentar. Va a aumentar. Hay un par de pasajes bíblicos que me hacen pensar en esto. El primero, el Señor Jesucristo dijo que iba a ser como en los días de Lot, su venida. Los días de Lot estaban marcados desde que el más grande hasta el más pequeño quería tener relaciones homosexuales. Entonces, eso usted no lo vamos a poder detener. Aunque hayan leyes o no hayan leyes, usted no va a evitar ver 2 hombres o 2 mujeres agarrados de la mano, que sean pareja o que se casen. No lo va a poder evitar. Lo que sí puede hacer es usted educar a sus hijos desde ahora. El segundo pasaje bíblico que me llama a esto es lamentable realmente. Está en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Usted lo puede leer. Es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Van a ser hombres soberbios, vanagloriosos, sin afecto natural, amadores de lo malo realmente. Van a ser contra los padres, van a estar resistentes a los padres. Ahí usted ve que el carácter de los hombres de los últimos tiempos va a ser una lucha padre e hijo. Y de hecho, también hay una profecía en Joel, que antes del día del Señor iba a enviar al profeta Elías, y que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Una relación que tiene que ser restablecida es esa. Mire, y muchos creen que como yo voy a la iglesia con toda mi familia, ya estoy actuando bien y eso es suficiente. No, no es suficiente. Tiene que ser un padre presente para sus hijos. Tiene que ser un padre que lo abrace, que juegue con él, que esté jugando cosas como decíamos, de almohadita, de fútbol, o una madre que esté con ella. Tiene que ser así. Importante, pastor, esto que menciona y nos queremos que cada uno llevemos esta perspectiva, es que los pronósticos es que esto va a empeorar, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra labor? No podemos mantener a nuestros hijos en una burbuja de cristal y muchas veces eso es lo que queremos, que nuestros hijos estén encerraditos ahí, no le voy a hablar de sexo. ¿Saben que yo conocí el término pansexual por mi hija? Porque ella me dijo, mamá, y yo que el pansexual, que no. Y yo, ¿qué es eso? Se come pan con leche, no sé, no entendía, ¿verdad? Y ella me lo explicó hace como un par de años. O sea, como padres debemos de entender esta terminología porque nuestros hijos la entienden mejor que nosotros y debemos de estar preparados para instruirles y ser unos buenos padres. Así que no podemos encerrarlos, debemos aprender a cómo ellos deben de enfrentarse a ese mundo que los va a estar atacando constantemente. Así es. Vamos al tiempo de preguntas. Bien, entonces ahora sí, vamos al tiempo de preguntas. Preguntados pueden
lanzar la primera pregunta. Dos preguntas médicas. Una de ellas es, ¿qué sucede cuando un bebé nace con genitales ambiguos? A los 12 años decide ser qué es. Carlos. Tenemos al doctor Carlos. El hermafroditismo puro, que es sumamente raro, que es el que la mayor parte de las personas menciona, es cuando se desarrolla de manera simultánea tanto el tejido ovárico como el tejido testicular. Entonces ahí es cuando viene la lucha, ¿verdad? Que las personas piensan de que entonces ¿qué se hace? Pues la misma ciencia ha llegado a la conclusión de que lo correcto es que estos pacientes se traten como niñas, se les quita el tejido testicular por el riesgo de cáncer de testículo, porque es un tejido que es totalmente anormal. Y al igual con los que les mencioné, el Turner es niña, se trata como niña, aunque fenotípicamente no parezca, pero se trata como niña. Y el Klinefelter es lo mismo, es un hombre, lo vamos a tratar como hombre, pero fenotípicamente parece mujer. Entonces la misma ciencia ha llegado a una conclusión, pues no es que, ay, que el niño sea lo que él quiera, sino que tiene que haber un orden, tiene que haber una manera de poder tratar a estas personas. ¿Por qué? Porque es justificado que en estas personas exista disforia de género. ¿Cómo no lo van a tener si fenotípicamente, hormonalmente no están determinados pues como las otras personas? Pues va a existir la lucha en la mente. Entonces por eso estas personas no es dejarle la libertad que hagan lo que ellos quieran, porque van a tener disforia de género, inevitablemente la van a tener. Importante lo que menciona Carlos es una condición muy rara. Muy raro. Es una condición de enfermedad, se podría catalogar de enfermedad. Entonces, no es para justificar lo otro, ¿me explico? Sino que es una condición y los médicos ya tienen su protocolo para el tratamiento de esos casos. Comienza a formarse la identidad de un ser humano. Igual responderá Carlos. Gracias. Bueno, con esta pregunta es bien importante porque nos dirán, como a los 7, como a los 8, no. Y se los voy a leer textualmente. A los 3 años de edad, los niños identifican su propio sexo y buscan activamente comprender el significado de identificación de género. Es decir, todo empieza desde los 3 años. Estamos hablando de una etapa preescolar, el niño ni siquiera va a la escuela, es decir, que estamos hablando de que todo empieza en la casa. Así es. Entonces, vemos que, y aquí también se lo voy a leer textualmente, que la imitación es esencial en la experiencia de aprendizaje de los niños preescolares, es decir, que todo, la manera en que ellos aprenden es por la imitación. Así es. Lo que ellos ven, su entorno. Usted nota la importancia de los padres. No es la escuela la que va a formarlos a esa edad. No es la iglesia que los va a formar a esa edad. Estamos hablando que son los padres quienes los forman a esa edad. Disculpe. Bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿El homosexualismo es un demonio? Interesante pregunta. No sé si alguien quiere comentar antes de contestar yo. Bueno, se ha tratado en las iglesias, puedo opinar, se ha Así tratado es. en las iglesias como un demonio, se ha querido expulsar como un demonio, pero en realidad es algo conductual, ¿no? Es algo conductual. Es algo conductual. Es como que, digamos, un adúltero, recordemos la palabra que nos enseñaba, ¿verdad? Que todos los pecados están en la misma posición. Entonces, un adúltero va a decir, yo soy adúltero porque tengo un demonio, ¿verdad? Le echa la culpa al demonio. Le echa la culpa al demonio de adulterio. Entonces, es algo conductual. Miren, hay un tema que no lo tratamos en actividad paranormal, cuando tuvimos la serie, y son las posesiones demoníacas. Es un tema que venimos y vamos a desarrollar pronto. Sí. Ahorita queremos tratar varios temas y ese lo vamos a tratar pronto. Pero quiero decirle algo. La práctica del pecado sí abre la puerta a una posesión. Así es. O sea, la persona primero fue homosexual, entonces, y no necesariamente va a estar poseída. Pero hay unos que sí pueden ya tener una posesión por una práctica ya reiterada que abre una puerta, y de eso vamos a hablar en las posesiones demoníacas. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el mundo le quiere echar la culpa de su conducta al diablo. Entonces, quieren que, y cristianos se meten en estos rollos. No, quiero que ore por mí, pastor, para que me libere de la pornografía. No, o sea, es una decisión suya. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si usted es un hijo de Dios, usted es libre de todo. Usted no tiene ninguna atadura, nada que a usted le afecte, porque ahí está el Espíritu de Dios morando. ¿Y cuándo está el Espíritu? ¿Cuánto tiempo está el Espíritu de Dios con nosotros?
para siempre. Amén. O sea que usted es libre para siempre. ¿Ok? Amén. Siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos compartir el amor de Dios con ellos, con esas personas que tienen, de lo que estamos hablando? ¿Y cómo hablar de Jesús? Bueno, yo creo que lo primero es no rechazarlo, ¿verdad? Exactamente. Eso es no rechazarlo, porque como mirábamos el versículo que se leyó al principio, ¿verdad? Es un pecado como la mentira, como cualquier otro Como el pecado, adulterio. ¿verdad? Cualquier otro pecado. Y es un pecado que Dios perdona y Así Dios restaura la vida de esas personas. Entonces hay que aceptarlas con amor y ayudarles, ¿verdad? De manera espiritual. Así. Lo otro, no ponga etiquetas. Así es. Por ejemplo, como bien menciona Yari, este es un pecado como otro pecado. Así es. Sin duda es un pecado en el cuerpo, como lo es el adulterio también. Aquí hay personas que hemos hablado y algunos han tenido problemas de pornografía. Yo no ando diciendo, hey, allá está el pornógrafo. No, Sí. uno no tiene que etiquetar, porque Así no, o sea, créanme, ahí Dios puede obrar y Dios puede cambiar. Primero, no rechazar. O sea, ¿por qué en 1973 la Asociación de Psicólogos Americanos decidió cambiar y decir esto es normal? ¿Por qué el mundo trata de hacer eso? Para que el rechazo social no se dé. La iglesia no debe ser un lugar donde se rechace a estas personas. Así es. Es un lugar donde cada uno de nosotros viene aquí como en un hospital, a que su corazón pueda ser sanado. Entonces, Jesús comía con publicanos, con prostitutas. Entonces, no podemos rechazar a estas personas. Y es importante esta labor precisamente que estamos haciendo, porque estamos dando una herramienta, un conocimiento a todos nosotros de que como iglesia sí podemos tratar, de que sí podemos aceptar y que en realidad no rechazamos a las personas con esto, porque estamos teniendo precisamente este conocimiento que no Así es. lo habíamos tenido en las iglesias. Y, Ahora. y otra cosa, pastor, el no burlarnos de ellos, hasta Así eso ha es. cambiado, Así es. hasta eso ha aprendido de Cierto. todo este tema, porque antes decíamos frases que podían lastimar a otros, así, Hirientes. ¿verdad? Hirientes, y realmente no conocemos la historia que hay detrás de cada persona, ¿verdad? Por lo que está pasando. Miren, Entonces, nos dice la Escritura que Jesús caminaba por las ciudades y que cuando miraba a las multitudes tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Cuando yo veo ahora y entiendo todas estas raíces y veo a una persona así, lo que estoy viendo es algo que hubo en su pasado y hay que tratarlos como ovejas sin pastor. Ojo, no estamos diciendo que no vamos a llamarle pecado al pecado, porque en primer lugar, para ser libre hay que conocer la verdad y la verdad os hará libres. O sea, para mostrarles el amor, no solo hay que mostrarles que es pecado, sino también mostrarles que ese pecado fue pagado también en la cruz del Calvario. Amén. Y que esa persona puede recibir gracia Amén. si él recibe a Cristo Jesús como el Señor de su vida. Muchas congregaciones se han llenado de muchos de estos casos, Sí. jalando gente, llevando gente, activismo religioso en muchos casos. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, como cualquier otro rechazo, se ocupa arrepentirse, pedir perdón y entonces viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Si esa obra no es hecha por el Espíritu Santo, muy difícilmente vamos a obtener victoria. Entonces nos acercamos a ellos o les aceptamos, ¿verdad? Pero con ese amor que hay en Cristo Jesús. Ajá. Amén. Ese balance, verdad y gracia. Amén. Correcto. Jafet. Ok, la siguiente. ¿Dónde buscar ayuda en un caso de estos? Bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, miren, como les decía en un inicio, cuando estudiamos antes, estábamos medio ignorantes en este tema, créanos, ¿verdad? No entendíamos. Entonces, y cuando vienen estos casos, ¿a quién busco ayuda? Híjole, ¿verdad? ¿A dónde está la ayuda? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con los psicólogos. Vimos que el manual de DSM ya sacó, ¿verdad?, la parte de dónde vienen estos trastornos, por lo que el psicólogo de ahora posiblemente le dé la opción como le dio al del video, ¿verdad? Y le dice, no, mire, usted lo que tiene que hacer es como usted es, ¿verdad? Para evitar que usted tenga esos conflictos. Entonces, mucho cuidado. La persona que buscamos como un psicólogo o un psiquiatra, debemos de estar bien asesorados, de que sea una persona que tenga un conocimiento de Cristo, ¿verdad? Para que pueda darnos una ayuda. Sí. Mire, como decía Susan, hoy en España, por ejemplo, si usted tiene 16 años, usted puede ir a buscar ayuda y le van a aconsejar
que inicie un tratamiento hormonal posiblemente, por un año. Después de ese año usted decide si quiere hacerse la cirugía. Eso es lo que ofrece el mundo hoy. De ahí que la ciencia en esta parte, muchas veces vamos a encontrar dificultades de encontrar una ayuda que esté con nuestras convicciones, con nuestras creencias. Quiero decirle algo. Hay un libro que es el que hemos estudiado del doctor Nicolosi. Él ha tratado mucho de estos casos. Y usted ahí va a encontrar mucho de cómo hacerlo, de cómo poder hacerlo. Porque, ojo, una de las conclusiones de uno de los doctores es que mucho de esto se corrige sin ayuda de un psiquiátrica. Se corrige simplemente por los padres. Lastimosamente, también van a ver ahí cuando él empieza a narrar los ejemplos. El padre es ausente, el padre trabaja y no quiere que su hijo se desarrolle así, pero no termina de comprometerse con cambiar él primeramente. Entonces, esa guía para padres que menciona el pastor también va a estar disponible para decirles quién es el doctor Nicolosi. Él, además de la guía que da, también da otra guía donde tiene casos de éxito, ¿verdad? Donde él ha tratado jóvenes y personas con este tipo de distorsiones en su mente. Entonces, y ahí podemos ver casos que han sido exitosos. Y como decía el pastor, dentro de la iglesia busquemos consejería también, ¿verdad? Si vemos algo que no nos parece bien, actitudes, busquemos ayuda dentro de nuestra congregación, y si no encontramos dentro de la congregación que nos está viendo usted ahí, pues busque ayuda de fuentes fidedignas, oficiales, porque usted va a encontrar de todo. Si empieza a buscar ahorita usted en el internet, se va a bombardear de unas cuestiones que usted va a decir, wow, ¿y aquí por dónde le entro? ¿Verdad? ¿Por dónde comienzo? Va a terminar más confundido. Entonces busque ayuda de fuentes fidedignas. Y también igual aquí estamos dispuestos para poder apoyar a cualquier padre en todo esto. O a los jóvenes también. Okay, otra pregunta aquí dice, ¿qué hacer en caso de que alguno de los padres esté ausente? Que esté, me imagino, físicamente ausente. Físicamente ausente. Miren, esto se da muy frecuentemente, lastimosamente, en nuestra nación. Bastante. Cuando una joven sale embarazada y el muchacho, pues, no quiere hacerse cargo. Madre soltera. Otro caso es, se va para Estados Unidos. Ese es otro caso. Otro caso más, divorcio. Y normalmente el que se va es el padre. De ahí ustedes ven por qué hay más casos de homosexualismo varón que lesbianismo mujer. Entonces, hay más casos de ausencia paterna. Ahora, quiero aclarar algo. No porque no esté, ya está. No. O sea, lo que decimos es que esa condición propicia, no necesariamente desarrolla, propicia, o sea, y permite eso. Pero bien, ahí lo que hay que hacer es buscar una figura paterna, si es que no existe realmente el padre para nada. Puede ser el papá de la mamá, ¿va? El abuelo. El abuelo. Puede ser un tío, siempre con los cuidados. Mira, hay que socializarle y sociabilizarle con primos, por ejemplo, que jueguen cosas de varones, de niños. Claro, esta necesidad hay que identificarla antes de que se presente el problema. Y desde que tienen 2 años o 3 años, que jueguen con los primos, que conozcan a su papá, a su tío o a su abuelo, que jueguen ahí, o sea, que empiecen a desarrollar esa socialidad entre hombres. Eso va a ayudar mucho. O a las niñas con niñas. Así es. Igual los padres, ¿verdad? Cuando tenemos la falta de, ya sea la madre o el padre, queremos sobreprotegerlos y nosotros queremos abarcarlos para nosotros solitos. Y debemos de ver que hay necesidades que tenemos que cuidar, que solamente la niña y solamente el niño pueden tener. Así es. La siguiente. ¿Por qué la iglesia hace caso omiso a estos temas? Sí, miren, creo que tal vez la iglesia ha perdido un poco alguna perspectiva, podríamos decir. Nos hemos concentrado, lo hablo por la experiencia personal de donde hemos estado en varios lugares, nos hemos concentrado en jalar gente, en un número. Activismo. Traiga tantas personas, tenga tantos convertidos. Mire, hay que hacer esta actividad económica. Nos hemos confundido del rumbo y no nos hemos vuelto a la palabra de Dios. Y no hemos querido enfrentar las realidades que estamos encontrando en el mundo. Ahora, el mundo no define cómo nosotros tenemos que interpretar la Biblia. Nosotros tenemos que ver el mundo interpretado a la luz de la palabra de Dios. Y entonces, cuando enfrentamos estos problemas que están hoy, no es un problema nuevo. Lo tuvo la iglesia de Corinto y lo supo enfrentar. ¿Cómo lo enfrentó? Con el poder de Dios. Entonces, nosotros tenemos que volver a la Escritura. Entonces, y ojo, en este estudio que hemos hecho hay base científica mucha más
que realmente avala lo que decimos, hombre y varón los creó. Prácticamente esto es un llamado, si hay algún pastor, si hay algún miembro de otra iglesia, de otra congregación, que les sirva, ¿verdad?, para promover dentro de su iglesia, dentro de su congregación, este tipo de temas. Estudios. De hecho, todos los temas que hemos tocado en el programa de HD, tanto de extraterrestres, ¿cómo se llama?, la depresión, todo este tipo de temas que estamos tocando, se suelen esconder dentro en la iglesia, no se tocan, entonces no se dan. Entonces estamos precisamente tratando de dar las herramientas a la congregación para que yo creo que pueda este hablar de tema eso. tiene que ser un material para matrimonios, para jóvenes también, tienen que saberlo, para que cuando vayan al matrimonio sepan cuál es su rol completamente. Así es. Bien, tenemos un par de preguntas más. La última pregunta la por última. el tiempo Ok, ya. listo. ¿Una persona con ese problema puede servir en algún ministerio dentro de la iglesia? Ok, creo que la pregunta se refiere a una persona homosexual. ¿Sigue siendo homosexual y puede servir? Creo que a eso se refiere. Bien, lo que hablábamos, nosotros creemos en el poder de Dios. Una persona homosexual puede cambiar por el poder de Dios y entonces servir en una iglesia. Así es. Eso sí creemos. O sea, de hecho, bueno, ya voy a ir si es la Sí, última ya, pregunta. es la última. Uy, a ver si lo logro zafar. Bien, estamos ya finalizando. Es la última pregunta y pues le damos gracias a cada uno por su atención. El pastor va a hacer el cierre. Voy a aprovechar la pregunta para ir al texto bíblico base que tenemos nosotros. 1 Corintios 6, 9. Dice así, el apóstol Pablo: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo está haciendo una observación. Ninguno de este tipo de personas va a heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aquí vemos la transformación. O sea, una vida transformada es una evidencia de una obra de Dios en ese corazón. Entonces, una persona homosexual sin duda es bienvenido aquí a la congregación. Pero sí, para poder servir realmente tiene que ser una vida transformada. De hecho, para buscar los primeros diáconos, buscaron personas llenas del Espíritu Santo. O sea, una vida transformada, que sean de buen testimonio. Entonces, por eso es que para que una persona pueda servir, esa vida tiene que ser transformada. Bien, con eso respondo a esa pregunta. Ahora, yo quiero compartir, y termino leyendo. Esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente una vida puede ser transformada. Eso es lo que muchos médicos y muchas personas dicen. Eso es lo que el estudio que hemos visto al analizar casos como los de Dinamarca, que son los más notorios, son los estudios más grandes, 500,000 de personas, 2 millones de personas analizadas. Vemos que demuestran de que no es que uno nace homosexual o uno nace lesbiana, no. Es las relaciones y la dinámica familiar la que termina creando un ambiente que puede propiciar esto. No es que porque se da el ambiente ya los hijos van a ser así, no, nada de eso. Pero pueden propiciar este ambiente. Y es el factor común normalmente determinante. Y yo crecí con muchas inseguridades y ahora entiendo muchas de las cosas de por qué era así. De por qué a veces mi carácter no es tan sociable, por qué soy tan introvertido. Y yo les he dicho, yo soy introvertido, aunque ustedes me dicen, no, usted no es introvertido. No, tengo mis rasgos, todavía soy un poco antisocial. Mi esposa sí sabe. Recuerdo, me pasó parecido a lo de Yari. Y usted lo ha escuchado, yo les he contado como chiste, pero es cierto. Me gustaban las niñas, sí, pero cuando la niña me decía, vos me gustás, yo salía corriendo literalmente. Yo salía huyendo, tenía miedo. Me piqueó una en 5º grado, otra me dijo en 1er curso, quiero que me des un beso. Otra en 3er grado me salió persiguiendo, Vladimir es mi novio, escribió ella, y me salió persiguiendo. Y yo no sabía cómo actuar. Yo salía huyendo. Cuando le propuse a Susan que fuera mi novia, mi único amor, yo entré a la casa de ella,
No sé quién estaba en la sala, crucé la sala, no saludé a nadie. Le dije, quiero invitarla mañana a un desayuno. Y me dijo que sí. Pero yo iba sudando. Yo iba con mucho temor, con mucho miedo. Yo crecí con muchas preocupaciones. Pero nada de eso determinó mi vida. Les he contado cómo el secuestro de mi padre cambió mucho en mí. Y ahora entiendo el efecto que eso causó en mí. Yo me he dado cuenta hoy que servir a Dios es servir a nuestros hijos en primer lugar. Cuando yo voy a estos estudios, yo miraba las páginas y miraba mi vida como persona, como individuo, y cómo ahora yo puedo ser un mejor padre y ser un mejor ejemplo. Carlos, tenés un reto mayor para con tus hijos. Lizzy, tenés un reto mayor. Ser un mejor padre, ser una mejor madre para sus hijos, de lo que nosotros pudimos haber sido. Cuando yo voy a los modelos y veo que muchos de los modelos de las iglesias me robaron a veces tiempo de mi familia, lo lamento, porque pude haber hecho muchas cosas mejores todavía. No hemos sido malos padres, pero pudimos ser mejores. Hoy estoy comprometido con mi familia. Quiero contarle algo. Nos pasó recientemente. Y por eso esto también ha tocado tanto mi vida. Este año hicimos algo diferente con mi hija. Traté de supervisarla menos. El resultado, pues, se quedó en 3 clases. Ese fue el resultado. Unas fajeadas ahí. Pero ¿sabe qué? Agarré el tiempo y me estuve con ella día y noche en la casa, estudiando con ella. Nos pusimos a estudiar, estudiábamos 3 horas, juguemos ahora, jugamos otras 3 horas. De ahí estudiábamos otras 3 horas y así estuvimos. Las 3 clases en las que se quedó, las 3 las pasó. Pero lo que dolió mi corazón fue que una de sus compañeras, el primer examen, yo le hacía guías de estudio a mi hija, 20 páginas la guía de ciencias naturales, le hacía las preguntas a ella se las sabía, y cuando va al examen, me contó que otra amiga se quedó en el examen de recuperación, y la guía que ella llevaba era una guía que ella sola había hecho de 1 página. ¿Dónde estuvieron sus padres? Y me cuenta de otros que sus padres le dicen, no te preocupes, hija, si te quedas vas a ir a recuperación. Vas a ir a clases de verano. ¿Dónde están los padres ahora? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Y esta conferencia es para padres, para jóvenes, para cada uno de nosotros. Y si nos hemos equivocado en el pasado, hay tiempo para volver. Dios promete restituir los años que robó la langosta. Así es. ¿Ah? Amén. La oruga. Todos esos años Dios los puede restituir en nuestras vidas. Hoy es un día de volver nuestro corazón a Dios. Lo que terminó de cambiar mi vida fue Dios y su palabra. Eso fue lo que terminó de cambiar mi vida. Y aún hoy, cuando vi este tema, todavía hay áreas de mi vida que Dios sigue tratando. Dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí a la iglesia de Corinto le dice, por eso ustedes fueron justificados, por eso ustedes fueron lavados, por eso fueron ustedes, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Él en la cruz llevó todos nuestros pecados. Heterosexuales y homosexuales, en la cruz del Calvario, Él pagó por todos los pecados. Y Él es capaz de hacer una nueva criatura en usted. Y no importa su pasado, no importa la historia que hayamos vivido, todo puede ser hecho nuevo si le entregamos nuestro corazón a Él. Ahí donde está, yo quiero que incline sus ojos, cierre sus ojos. Hoy hay varios llamados. El primer llamado es a los padres. El primer llamado es a los padres. Herencia de Jehová son los hijos.